Mientras esto estaba sucediendo ayer en Venezuela, en Uruguay, un hecho muy importante de las últimas horas refiere a la manifestación que realizó el movimiento Un Solo Uruguay en Durazno, allí donde presentaron varias medidas en una proclama que fue dirigida a los precandidatos de las próximas elecciones, donde se volvió a cuestionar todo lo que es los gastos del Estado, el creciente déficit fiscal, entre otras cosas, pero para conocer un poco qué dejó esta manifestación y bueno, cuáles son las repercusiones, es que ya estoy en contacto con Martín Olaverri, que ayer estuvo todo el día en el predio de la Rural en Durazno. Martín, buen mediodía y bueno, te pregunto ya de entrada qué conclusión o balance haces de lo que sucedió ayer. ¿Qué tal, Valentina? Buen mediodía a toda la audiencia de BTV. Sí, llegamos hace un rato de Durazno, una jornada muy intensa de todo el día, al menos para nosotros que estuvimos con la cobertura periodística de esta actividad que comenzó a las 4 de la tarde, pero que reunió a gente ya desde el día anterior, que recorrió muchos kilómetros para participar de esta convocatoria de Un Solo Uruguay, a un año de lo que había sido la misma movilización que se hizo también en Durazno. Fue un poco menos de gente que la que concurrió en 2018. La organización estima que ayer participaron en Durazno aproximadamente unas 30.000 personas. Sí hubo una mayor presencia de actores políticos, sobre todo de la oposición. Nosotros estuvimos recorriendo el predio bastante. Te diría que se encontraron sobre todo, ya te digo, precandidatos de la oposición, no del oficialismo ni tampoco del gobierno, más allá de que la convocatoria por parte de Un Solo Uruguay era abierta a todo el sistema político, incluido también, por supuesto, el gobierno. Se plantearon muchos temas en la proclama que leyó el productor de Florida, Julián Cabrera. Punto central, achicar el Estado, bajar el costo del Estado. Allí luego se fueron mencionando distintos temas, por ejemplo, la necesidad de bajar la flota oficial, disminuir o controlar el ingreso de nuevos funcionarios públicos, salvo en casos puntuales como pueden ser la educación, la salud o la seguridad. También el tema de mejorar el acceso de Uruguay a diferentes mercados, la necesidad que tiene el país de concretar acuerdos comerciales. Se dijo que Uruguay ha estado pagando muchos millones de dólares por concepto de pago de aranceles por no tener acuerdos comerciales. También el tema de la energía estuvo presente, el costo de la energía eléctrica, el costo del combustible. Fue realmente una proclama extensa que abarcó diferentes temas. En un sector agropecuario que, ha tenido Un Solo Uruguay, la última reunión que mantuvo con el Ejecutivo fue en marzo del año pasado. Luego ya no participó más en convocatorias con el Poder Ejecutivo. Ha sido Un Solo Uruguay un movimiento que ha logrado una convocatoria importante el año pasado, luego en algunas otras movilizaciones que se realizaron y ayer en Durazno. Sostienen los integrantes que están abiertos al diálogo, a tener nuevas reuniones con el Poder Ejecutivo en caso de ser convocados nuevamente. Por otra parte, otro de los temas que estuvo allí luego de la reunión, que le consultábamos a la gente también de Un Solo Uruguay, desde el gobierno se sostiene que se han tomado medidas que se anunciaron el año pasado, rebaja de la contribución inmobiliaria rural para productores de hasta 1.000 hectáreas, también la posibilidad de la devolución del IVA para productores que compran combustible, gasoil particularmente, y que tributan por IMEVA, entre otras medidas que ha estado anunciando el gobierno durante 2018 sobre todo. Un Solo Uruguay considera que estas medidas son insuficientes y por lo tanto generó de alguna manera esta movilización ayer en Durazno. Hay que esperar qué es lo que sucede en las próximas horas. No está claro si se van a repetir más movilizaciones, más concentraciones más adelante. Seguramente el movimiento va a estar también realizando otras reuniones y también atentos a cómo va de alguna manera generando distintas acciones lo que fue la actividad de ayer en el centro del país. Muy bien, Martín. Varias de las cosas que dijeron son bien extensas. Una de ellas me llama la atención, que ellos dijeron, por ejemplo, que hay cadenas de pagos que ya están cortadas y que por lo tanto y entre otras cosas, que las cifras que se están dando sobre Uruguay no son del todo reales respecto a la situación que se está viviendo realmente en el país. ¿Qué sabes sobre eso respecto al sector productivo, al medio rural?
Sí, el año pasado era una circunstancia completamente distinta. El año pasado, en enero, estábamos atravesando una sequía realmente muy importante. Ya se veía que la producción de soja iba a ser muy baja, que iba a estar con un rendimiento que luego lamentablemente se confirmó. Fue la peor cosecha de soja que registra Uruguay desde que el cultivo de la oleaginosa es el cultivo estrella. Y eso hacía pensar claramente en que iba a tener un efecto sobre el ingreso de divisas al país. Ocurrió así, entraron aproximadamente 500, 600 millones de dólares menos. Esto obviamente afectó la cadena de pagos. Se sostiene desde el movimiento Un Solo Uruguay que existen dificultades en la cadena de pagos en varios rubros, en la actividad económica, sobre todo en el interior del país. Obviamente que técnicamente desde el gobierno se sostiene que esto no está ocurriendo. Llegar a una definición técnica de que la cadena de pagos está cortada es un tema por ahí difícil de evaluar con objetividad. Sí hay que reconocer que existen algunos sectores que han tenido problemas en estos últimos meses, en este último caso, como decíamos, la agricultura, que se encontró con una cosecha realmente muy complicada, hay gente que quedó por el camino, en el caso de la lechería también hay una situación muy compleja. Bueno, estuvimos hablando durante 2018 bastante, por ejemplo, además del cierre de tambos, del cierre de algunas industrias, como es el tema de Pili. Y en el otro punto, Valentina, que tú mencionabas, Un Solo Uruguay reclama o menciona que los números de la economía general que presenta el gobierno no están acordes a lo que es la realidad que ellos perciben del país. Uno de los puntos, charlando por ejemplo con integrantes de Un Solo Uruguay, es que el desempleo, ellos entienden, está más alto de lo que es la cifra oficial. Para finalizar, Martín, brevemente, en el año que pasó se ha cuestionado muchísimo al grupo por ser autoconvocado justamente, por no ser lo representativo respecto a las otras organizaciones rurales, más allá de que la convocatoria de ayer no fue exactamente igual a la del año pasado. ¿Crees que esto es un afianzamiento del sector como el representante de los sectores productivos de acá en más? Ayer estuvieron presentes las principales gremiales agropecuarias del país, asociaciones centenarias en algunos casos, Federación Rural, Asociación Rural, que han estado apoyando este movimiento Un Solo Uruguay, que no tiene la estructura y la trayectoria que tienen las otras gremiales. O sea, aquí no hay una competencia, digamos, de representatividad, o al menos es lo que se transmite por parte de Un Solo Uruguay, o un cuestionamiento interno entre lo que es Un Solo Uruguay frente a la Federación Rural, la Asociación Rural u otras gremiales, caso por ejemplo la Asociación Nacional de Productores de Leche. De hecho, han estado trabajando juntos hasta marzo del año pasado, participando en conjunto de gremiales. El ambiente que uno percibe entre las gremiales tradicionales y los dirigentes de Un Solo Uruguay es un ambiente bueno de trabajo en conjunto y con muchos puntos que plantea Un Solo Uruguay que son compartidos por parte de las gremiales. Ayer otro de los temas que se mencionó con mucho énfasis en la proclama es el efecto del atraso cambiario, el hecho de que se considera de que en Uruguay tenemos un dólar que está más barato y desalineado a lo que es la cotización internacional y que esto termina quitando competitividad.